Estamos en la segunda parte de una serie muy especial titulada Hágase tu voluntad. Y esta frase es un extracto del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar diciéndole a Dios: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La semana anterior estudiamos acerca de cómo entender la voluntad de Dios. Comprendimos que cada vez que la voluntad de Dios es mencionada en la Biblia, cae dentro de una de tres categorías: la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad específica de Dios para un individuo. Vimos que la voluntad soberana de Dios es todo aquello que Dios realizará porque lo ha determinado así. La voluntad moral de Dios vimos que son sus preceptos, principios, mandamientos, todo lo que Él nos ha dicho ya en la Biblia con respecto a nuestra conducta especialmente, y la voluntad específica de Dios para cada individuo significa todo aquello que Dios quiere hacer en la vida de cada persona en particular. Hoy hablaremos acerca de la toma de decisiones y de una herramienta divina denominada consejo. La toma de decisiones en el contexto de la palabra de Dios está muy vinculada a lo que es el recibir consejo. He titulado este mensaje Momentos decisivos entre presiones y dilemas. Momentos decisivos entre presiones y dilemas. ¿Qué sucede cuando una persona está en apuros y tiene que tomar una decisión pronto? ¿Qué hacer cuando hay una fecha límite o un tope determinado? Y una persona está obligada a decidir y actuar de manera inmediata. Hoy estudiaremos un texto en la Biblia sumamente importante en el Antiguo Testamento, es Primera de Reyes capítulo 12, y aprenderemos un principio práctico que es de suma importancia para nuestras vidas. Como les he dicho ya, es la búsqueda de consejo. Esta búsqueda de consejo es un principio tan evidente, tan obvio y tan claro en la palabra de Dios que es casi incomprensible que de manera contradictoria exista una tendencia en muchos cristianos a pasarlo por alto. Hay una gran cantidad de personas cometiendo errores en sus decisiones porque no buscan consejo sabio. El consejo es una de las herramientas divinas más notorias en la Biblia para discernir cuál es la voluntad de Dios. Ahora, quiero ponerlos en el contexto del trasfondo histórico de la historia que vamos a estudiar hoy. El primer rey de Israel fue un hombre llamado Saúl, el cual no fue un buen rey. Saúl fue sucedido por David, quien ha pasado a la historia como el mejor rey de Israel. Y es cierto, David tuvo errores, pero tuvo un corazón conforme al de Dios. Después que David envejeció y murió, quien le sucedió en el trono fue Salomón. Salomón destacó por su sabiduría, pero Salomón es también la muestra más clara de que sabiduría sin una relación correcta con Dios no funciona. Y Salomón vivió un apogeo económico, político en la nación de Israel. Ahora, este apogeo es contradictorio porque explotó mucho a la gente, explotó mucho al pueblo. Y Salomón desvió su corazón, cayó en idolatría por la influencia de sus muchas esposas extranjeras que adoraban a sus dioses falsos. Salomón se creyó el centro de la historia. Salomón se llenó de egocentrismo y empezó a dedicarse a buscar su placer, su gloria como rey. Y dejó realmente un desastre como legado.
Ahora, el hijo de Salomón, Roboam, por favor repitan conmigo Roboam, este personaje es clave para nuestro estudio de hoy. Roboam era el sucesor al trono, pero Dios le dijo a Salomón, cuando Salomón todavía estaba vivo, Dios le hizo saber a Salomón, has fallado en gran manera y como consecuencia de tus errores voy a quitar la mayor parte del reino a tu familia. Sin embargo, voy a dejarle una pequeña parte del reino a tu descendencia por la promesa que le hice a tu padre. En otras palabras, Salomón, esto no tiene nada que ver contigo. Tú lo echaste a perder. Pero le hice una promesa a tu padre. Y por eso una pequeñita parte del reino quedará bajo tu descendencia. En este caso sabemos que es Roboam. Ahora, Dios también le prometió a Salomón que después de que muriera, el reino de Israel sería dividido. Por otro lado, hay un personaje llamado Jeroboam. Repitan conmigo, Jeroboam. Muy bien, no confundamos nombres parecidos, porque Roboam es un personaje, Jeroboam es otro. Ambos terminan en Oroboam, ¿verdad? Pero son personajes distintos. Roboam es hijo de Salomón y Jeroboam es hijo de Nabat. Sí estudian la Biblia, qué bueno. Roboam es hijo de Salomón y Jeroboam es hijo de Nabat. Ahora, ¿qué sucedió? Dios envió un profeta a Jeroboam, que era hijo de Nabat, que no tenía nada que ver con el linaje de David, para decirle que después de que Salomón muriera, el reino iba a ser dividido y que gran parte de ese reino quedaría bajo su autoridad. Entonces Jeroboam sabía de antemano lo que iba a suceder. Pero Salomón, todavía en vida, obviamente, se enteró de esta profecía que Jeroboam recibe. Y entonces empieza una persecución en contra de Jeroboam para matar a Jeroboam con el fin de que no le quitara ninguna parte del reino a su hijo Roboam. Pero Jeroboam logró escapar. Sabemos que terminó en Egipto. El tiempo pasó y Salomón murió. Y toda la nación de Israel asumió que el sucesor del rey Salomón sería su hijo Roboam. Hoy quisiera que nuestro acercamiento a esta historia sea como Pablo le dijo a los de Tesalónica: examinadlo todo y retened lo bueno. Porque si bien es una historia que termina con la división de una nación, es una historia que también tiene cosas muy grandes que enseñarnos con respecto a la toma de decisiones, a la búsqueda de consejo y a que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y ese es el punto número 1, el momento de tensión que demanda una decisión de nuestra parte. La realidad, mis hermanos, es que en una escala distinta, de una forma u otra, todos hemos estado o estaremos allí, tomando decisiones complejas bajo presión. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Con tomar decisiones complejas bajo presión? Con bastante exactitud podemos fechar esta historia en el año 931 antes de Cristo. Y dice así el texto sagrado, y hoy estudiaremos Primera de Reyes 12, 1 al 15, pero iremos viendo distintos bloques de este texto. Roboam, y quiero aclarar esto, es el único hijo de Salomón mencionado en las Escrituras. Yo creo que eran tantos que mejor solo mencionan uno en la Biblia. Si tuvo 700 esposas, bueno. Roboam fue a Siquem, y es importante notar que no se reúnen en Jerusalén, sino en Siquem. Esta parece ser una estrategia de Roboam,
ya que no buscó un lugar, ya que no buscó un lugar que asociaran tanto con su padre, sino que buscó un lugar ancestral para coronarse. Este lugar, Siquem, se asociaba directamente con Abraham en Génesis 12:6. Y también era el punto de referencia para las 10 tribus del norte, las cuales ya estaban en un descontento grande con el trono de Salomón y evidentemente con la sucesión de su hijo, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Es decir, aquí está la imagen. Roboam, hijo de Salomón, a punto de ser proclamado rey en una ciudad que no era Jerusalén, sino Siquem. Versículo 2. Cuando Jeroboam, este es el otro personaje, no es Roboam, sino Jeroboam. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Eso está claro. ¿Por qué había huido? Porque se enteró de la profecía de que él reinaría sobre una parte de Israel. Salomón se enteró de esta profecía que Jeroboam recibió y entonces quiere matar a Jeroboam y Jeroboam logra huir. Pero ahora que se ha enterado que Salomón ha muerto y que su hijo está por recibir el trono de Israel, Jeroboam regresa a la escena, regresa a Israel para reclamar su derecho. Y vemos el versículo 3 que dice: entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Es decir, especialmente las tribus del norte toman a Jeroboam como su líder y portavoz. Y luego dice el versículo 4, este es el mensaje que dan a Roboam. Le dicen, su padre, ¿quién era su padre? Salomón. Fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Es decir, el pueblo presentó su gran descontento y presentó también el pueblo sus muchas quejas ante Roboam. Los eruditos piensan que en este versículo 4, solamente se resume lo que fueron horas de quejas y quejas y quejas del mal gobierno de Salomón. Mis hermanos, Salomón es uno de esos personajes que deja un sabor agridulce en la Biblia. En mi caso, es una sensación ambivalente cuando estudio a Salomón, porque tiene un muy buen inicio, es un referente para lo que es la sabiduría, obviamente es usado por Dios para escribir ciertos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo Proverbios, que es un libro de sabiduría como tal, Eclesiastés, que es un desahogo de su gran vacío por haberse llenado de egocentrismo y alejado de su relación con Dios. Pero Salomón termina de una manera muy mala. Y esta consecuencia la sufre su hijo. Salomón tuvo una vida exuberante, extravagante y opulenta. Dicen en Eclesiastés que no se negó a sí mismo ningún placer, ni nada que sus ojos hubieran visto. Ahora, el asunto es que lo hizo a costas del pueblo. Es decir, si quieres saber de un gobernante que fue muy rico, pero explotando a su propia nación, se llama Salomón. Si quieres saber de un gobernante que llegó a tener muchos beneficios, sí, es Salomón, pero fue a costa del pueblo. Y tuvo 1000 mujeres, 40,000 caballos, comidas sofisticadas,
realizó construcciones exorbitantes, explotó a más de 18,000 hombres para estas obras que él quería realizar. Tuvo 3,300 capataces que imponían dura servidumbre sobre el pueblo. Es decir, todo esto que Salomón logra se resume a dos cosas: impuestos muy altos, es decir, recaudar dinero todo el tiempo, impuestos muy altos, y luego trabajos forzosos, obligar a la gente a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, Roboam recibió como legado de su padre un absoluto desastre, un pueblo oprimido económicamente, políticamente, socialmente. En resumidas cuentas, el pueblo le hizo saber: te aceptaremos como nuestro rey, pero queremos que seas completamente distinto a tu padre Salomón. Entonces aquí entra la encrucijada, ese momento de tensión que demanda una decisión. Entonces Roboam empieza a pensar: si cedo ante esto, quedaré como un líder débil, y yo soy el nieto de David. Soy el hijo de Salomón. No puedo quedar como un líder débil. Mi abuelo derribó al gigante Goliat. Si accedo a la petición del pueblo, pronto volverán a exigirme algo más. Y esto se va a convertir, en buen chapín, en feria. Pero por otro lado, si no les hago caso, pueden rebelarse contra mí, puede haber una guerra civil y una secesión, es decir, una separación política de las 10 tribus del norte. ¿Qué debo hacer? Encrucijada, tensión y tener que tomar una decisión pronto. ¿Se identifican con esto? Con esto sí, pero no con los 40,000 caballos, ¿verdad? Que le heredó su papá. Punto número 2. El tiempo prudencial previo a la toma de una decisión crucial. Roboam da un buen paso. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Aquí hay un principio, mis hermanos. Cuando no sepamos qué hacer, debemos esperar un tiempo que podamos para llegar a una toma de decisión definitiva. Ahora, quiero aclarar algo al estudiar esta historia. No estamos haciendo una interpretación literalista de la narrativa bíblica, es decir, no estamos dando aquí una receta exacta. Bueno, siempre que le pidan una decisión bajo presión, entonces tómese 3 días. No, por favor, a veces no vas a poder ni tomarte 2 horas. Hay gente que quizá puede tomarse años para tomar una decisión extrema o una decisión definitiva. Hay gente que podrá tomarse meses, otros días. Entonces, pero hay un principio acá. Hay un momento tenso, no sé qué hacer, tengo que tomar una decisión pronta. Bueno, ¿qué tal si me dan 3 días? ¿Qué tal si me dan ciertas horas o tantos meses o tantos años antes de tomar una decisión completamente definitiva? Ahora, ¿por qué Roboam pide este tiempo? Porque no sabía qué hacer. Sencillo. Y luego de tomarse o de pedirle al pueblo este tiempo, entonces Roboam hizo algo que todos nosotros necesitamos aprender a hacer cuando estamos en medio de mucha presión, estrés emocional y no podemos pensar con claridad. Buscar consejo. Por favor, repitan conmigo. Buscar consejo. Este es el punto número 3. La búsqueda de consejeros
para tomar una decisión. Dice el versículo 6, después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Ahora, ¿quiénes eran estos ancianos? Bueno, habían sido consejeros de su padre Salomón. Cualquiera pensaría, Salomón no lo hizo muy bien. Pero recordemos que Salomón no escuchó muchas veces el consejo de estos consejeros. Estos ancianos tenían la ventaja de haber visto a Salomón reinar. Habían visto los errores de Salomón y las graves consecuencias de estos errores. Los excesos de Salomón y el desastre que dejó. Es decir, ellos tenían un panorama bien amplio. Tenían también la perspectiva de los aciertos de Salomón y sus recompensas. Estos ancianos tenían una vasta experiencia. Y entonces el versículo 7 nos dice, los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, vean lo que los ancianos recomiendan, sírvale al pueblo, no se sirva del pueblo. ¿Qué hizo Salomón? Servirse del pueblo. ¿Qué le recomiendan los ancianos? Sírvale al pueblo, es decir, haga lo contrario de su papá. Sírvale al pueblo y déles una respuesta favorable. Ellos siempre serán sus leales súbditos. Los ancianos le dieron un consejo sumamente sabio y acertado. Es decir, cuando nosotros leemos la historia decimos, Roboam, dale, haz eso. Pero la verdad es que Roboam no lo hizo. Si Roboam hubiera tomado este consejo, la historia hubiera sido muy diferente. Versículo 8, sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Muchos de ellos, sus amigos cercanos, habían crecido juntos. Y aparentemente Roboam escuchó de los ancianos lo que él no quería oír. Es decir, los ancianos le dieron un consejo, pero que él no quería escuchar. Entonces busca a estos jóvenes y les dice, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Versículo 10, los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. El consejo de los jóvenes de la generación de Roboam fue completamente opuesto, completamente contrario al consejo de los ancianos que habían aconsejado anteriormente a su padre Salomón. Nuevamente, no quisiera que hiciéramos una interpretación literalista de la narrativa bíblica. No estoy diciendo preguntarle solo a personas ancianas consejo y nunca recibas consejo de jóvenes. Mis hermanos, porque yo he visto absolutamente de todo y no soy tan viejo. Es decir, no me estoy haciendo el sabio, pero a lo que estoy refiriéndome es a que he visto ancianos sabios y he visto ancianos necios. También he visto a jóvenes sabios y a jóvenes necios. Muchas veces la edad no es sinónimo de sabiduría, o la edad no limita la sabiduría. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Es decir, es una cuestión de buscar un consejo sabio más allá de establecer un parámetro de edad, aunque he de aclarar que muchas veces la experiencia en la vida es un gran aporte a la hora de recibir consejo. Ahora, vamos al punto número 4. Llega el momento donde la decisión es tomada en base al consejo aceptado. Entonces, vemos que Roboam recibe dos consejos opuestos de dos grupos distintos. Los ancianos que le dicen, sírvele al pueblo, y los jóvenes que le dicen, sea aún más duro que tu padre.
el versículo 12 dice, 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos. Entonces aquí vemos algo. Llega el momento donde se asume o se toma un consejo específico y se decide. Y eso es lo que hizo Roboam. Tomó un consejo de los que recibió y tomó su decisión. Se apropió de la decisión. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Ahora quiero explicar algo. Látigo o azote es la palabra hebrea shot. Era una cinta de cuero simple. Aquí la palabra escorpión, que es akrav en hebreo, más allá de referirse a un animal, en este contexto se refiere al nombre que se le daba a un látigo que tenía extremos de acero retorcido y que se utilizaba exclusivamente en el castigo de esclavos. Entonces, lo que está diciendo Roboam es, mi padre los oprimió con dureza, pero yo los voy a tratar como esclavos. Para mí van a ser una nación de esclavos. Roboam tropezó. Había hecho todo correctamente. Se tomó el tiempo para buscar consejo, buscó el consejo, tomó una decisión basada en el consejo recibido, pero tropezó porque escogió el consejo equivocado. Sin embargo, la soberanía de Dios está en curso. Y esto nos lleva al punto número 5 y final. El designio soberano de Dios es llevado a cabo. El versículo 15 dice, por tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Ahora pongan mucha atención a esta frase. De todas las frases que hemos leído, pongan más atención a esta, por favor. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor. Porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. ¿Cuál era el mensaje? La nación de Israel será dividida. Y entregaré la mayor parte del reino a Jeroboam. Dejaré una pequeña parte a Roboam, no por Salomón, sino honrando a mi siervo David. Los hebreos permanecieron divididos en 2 reinos hasta que cada uno de los reinos cayó por invasiones extranjeras. El reino del norte, también llamado el reino de Israel, cayó en el año 722 a.C. El reino del sur, también llamado reino de Judá, compuesto por 2 tribus, cayó en el año 586 a.C. Mis hermanos, los decretos de Dios son originados en la eternidad y manifestados en la historia. Aquí hay una imagen notable de la voluntad de Dios convergiendo con la decisión en el libre albedrío de un individuo llamado Roboam. Y quiero darle algo a Roboam. ¿Saben? Que Roboam reinó, creemos que alrededor de 18 años en el reino del sur. Y no fue tan cruel como rey.
Es decir, no fue como rey lo que él anunció en su discurso, de que él los iba a golpear con escorpiones. Es decir, no hizo eso, fue bastante moderado. Creo, mis hermanos, personalmente, que Roboam tenía muy buenas intenciones. Había algo de David en él. Es decir, Roboam tenía buenas intenciones. Quizá anhelaba hacer lo correcto, sin embargo, se equivocó. Esta historia es complicada porque Roboam, a pesar de haberse equivocado en apariencia, toma la decisión que desemboca en lo que es la voluntad de Dios. Hay un sentido en el que Roboam fue destinado para fallar, porque Dios había determinado que la nación de Israel tenía que dividirse. Y esto me recuerda algo que está escrito en el libro que acreditamos a Salomón. Salomón había dicho: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. En la Reina Valera 1960 dice: a todo lo que quiere lo inclina. Es decir, Roboam recibe como rey dos consejos opuestos, pero su corazón es inclinado por uno. ¿Y quién es el que inclina el corazón de los reyes? Dios. Y al final su voluntad soberana fue hecha, aunque pareciera que Roboam se equivocó. Pero mis hermanos, más allá de una clase de historia bíblica, esta es una predicación que tiene como finalidad el hecho de que nosotros aprendamos y podamos poner en práctica estos principios. Esta historia ilustra el gran valor de la búsqueda de consejo. Una de las herramientas más importantes que Dios usa para guiarnos es el consejo de otros creyentes. Cuando algo está demasiado cercano a nosotros, es difícil ser objetivos. Se los voy a ilustrar de esta manera. Si yo hiciera pasar a uno de ustedes al frente y le pusiera la Biblia así, y yo le dijera: ¿qué dice ahí? No podrían responderme, porque está demasiado cerca a sus ojos. Pero si el texto está a una distancia prudencial, podrán leerlo con claridad. En algunos casos solo con anteojos, como el de su servidor. Es difícil ser objetivos cuando algo sucede demasiado cerca a nosotros. Las emociones tienden a poner cierta neblina en nuestra perspectiva. Por ejemplo, las decisiones relacionadas con miembros de la familia son muy complicadas, porque es difícil ser objetivos por un parentesco que existe. Cuando hay una situación que supera por mucho nuestras capacidades, es difícil saber qué hacer. Mis hermanos, muchas cosas en la vida superan nuestras capacidades. Muchas cosas que enfrentamos superan nuestras capacidades. Por eso consultamos un médico, por eso consultamos un abogado, por eso consultamos diferentes especialistas, porque hay muchas cosas que superan nuestras capacidades y no sabemos qué hacer. Quizá alguno de ustedes está empezando un negocio y no sabe qué decidir en ciertas cuestiones porque es un principiante. Quizá alguno de nosotros no sea bueno para las finanzas y está en una situación donde tiene que tomar decisiones financieras y está confundido porque no sabe de finanzas. Hay momentos en los que todo lo que sabemos y toda nuestra experiencia no alcanzan. Tenemos que tenerlo muy claro.
Hay momentos en que todo lo que sabemos y toda nuestra experiencia, por más que sea vasta y seamos grandes sabios, eso no va a alcanzar, porque la situación nos supera. Un gran error en el contexto latinoamericano es creer que un pastor es un todólogo, que sabe de todo. Y no es cierto. Un pastor es un ser humano, con virtudes y defectos, llamado por Dios para servirle a un pueblo, para cuidar de sus ovejas, para predicar la palabra y la sana doctrina. Pero eso no implica que el pastor sea un experto administrativo, no implica que el pastor sea un experto financiero, no implica que el pastor sea un experto en leyes o un experto en medicina. Es decir, el mismo caudillismo latinoamericano nos ha llevado a tratar de idealizar líderes y creer que esos líderes lo saben todo, y como se nos da cierta apariencia de saberlo todo desde algunos púlpitos, entonces pensamos, hay que saberlo todo, y la respuesta es no hay que saberlo todo, y no se puede saberlo todo, y hay momentos en la vida en que no vamos a dar la talla, punto. Y eso nos libera. Eso nos libera. Buenas noticias. Dios lo ha simplificado. Dios lo ha simplificado. Él nos ha dado los unos a los otros. Esa es la forma en la que Él opera. Esa es la forma en la que Él actúa. Somos un cuerpo en Cristo y ninguna parte del cuerpo está hecha para funcionar de manera independiente. No fuimos creados por Dios para funcionar en soledad, sino en comunidad. Entonces este es el momento donde si estás bajo tensión, bajo presión, en una encrucijada, en un dilema y no sabes qué decidir, bueno, es el momento en que tienes que decir, Señor, yo creo que tú puedes hablarme a través del consejo de mis hermanos. Mis hermanos, en las consejerías pastorales frecuentemente te topas con casos extremadamente complejos, pero que pudieron haber sido prevenidos. Entonces, una de las primeras preguntas que como pastor te viene a la cabeza es, hermano, ¿le preguntó a alguien antes de tomar esta decisión o de realizar esta acción? Y casi siempre la respuesta es no. Yo creí que estaba haciendo lo correcto, pastor. Allí tienes un común denominador en esas consejerías. Personas muy sinceras, con buenísimas intenciones, en muchos casos, pero que por no haber buscado consejo están inmersos en una situación demasiado difícil que pareciera irreversible. Mis hermanos, lo que estoy diciendo no implica que todo consejo que recibamos sea correcto o infalible. A veces fallamos en escoger a las personas apropiadas para aconsejarnos. Y quizá alguno de ustedes que me está escuchando está pensando, pastor, déjeme subir al púlpito a contar mi historia. Yo estoy traumado por malos consejos. Así, ¿qué te pasó? Bueno, fíjese que en lugar de consejero encontré un chismosero. Probablemente alguien de nosotros le confió algo a alguien y luego fue usado en su contra. Un caso bien triste. Yo trabajé unos años con Danilo Montero, alguien a quien quiero, respeto y admiro mucho. Y un pastor de cierta ciudad de Latinoamérica, me reservo el nombre de la ciudad y el nombre del pastor obviamente, llamó a Danilo desesperado y le dijo, Danilo, no he caído en adulterio, pero estoy a punto de hacerlo.
Y Danilo le dijo, yo estoy de gira, estoy muy lejos. Obviamente la llamada entró por roaming. Pero en tu ciudad está tal otro pastor. Llama a este pastor, el pastor fulano, y dile que te ayude porque él está más cerca. Y el pastor que estaba siendo tentado le responde, Danilo, si yo llamo al pastor fulano, él se va a alegrar de mi caída. Porque los miembros de la iglesia, muchos de ellos se irán a la iglesia que el pastor era. Hay algo que escasea en nuestros días. Se llama ética pastoral. La ética pastoral es escasa. A muchas personas les cuesta confiar. Porque algo que dicen o le piden como consejo a un pastor, luego pareciera que existiera un programa de chismes o algo así, no sé, pero transmitido en Chisme Cristiano TV, no sé. Es impresionante. Tanta gente confía su corazón y luego lo que dijeron es usado, como les dije ya, en su contra. O simplemente el pastor, bueno, se cayó, no dijo nada, no es ningún chismoso, pero le dio el peor consejo de su vida porque ignoraba la palabra de Dios o ignoraba cuestiones acerca del cuidado pastoral o de la consejería bíblica. Y entonces, con buena intención, el pastor le dijo, hace esto, y el otro pobre, como no sabía, lo fue a hacer y ¡bang! Y muchos de nosotros quizá tengamos ese tipo de heridas. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer en la práctica para obtener el consejo apropiado? Y les he puesto 5 cosas que debemos hacer. Lo primero es, busca a alguien que no tenga intereses personales o una doble agenda sobre la decisión que debas tomar. ¿Cuál fue el problema de Roboam, mis hermanos? Le pidió consejo a los jóvenes que eran de su generación, que habían crecido con él y que tenían su cuota de poder en el reino. Ese fue el error de Roboam. Le pidió consejo a gente con intereses personales, con doble agenda. Gente que sabía, Roboam, nos interesa que tú seas un rey duro como tu padre porque queremos un poco de harina para nuestro costal. Y quiero decirles algo que no es muy cómodo decir, pero hay muchas personas que pueden estar más interesadas en su relación contigo que en ti. Ay, ¿por qué mueven tanto las cabezas diciendo, sí, ya me preocuparon? Hay muchas personas que están más interesadas en su relación contigo que en ti. Están más interesadas en lo que tú significas para ellos y sus planes que en quién eres tú y qué Dios quiere hacer contigo. El segundo consejo, hablando de consejos, escoge a alguien que verdaderamente te inspire y sea un referente en el área que necesites tomar la decisión. Alguien que esté ahora donde tú quieras llegar. Cuando tú pides direcciones porque estás perdido, esperas preguntarle a alguien que sepa. Esperas preguntarle a alguien que conozca. Entonces, busca a alguien que ya tenga el mapa, que ya haya llegado allí, donde tú quieres llegar. Quiero estar donde tú estás en tu matrimonio. Dile así. Tengo mal matrimonio, pero veo que tú tienes un buen matrimonio. Entonces, quiero llegar a donde tú estás en tu matrimonio. Dime cuál es el mapa. Quiero estar donde tú estás como padre. He visto que eres un excelente padre. Dame el mapa. Quiero estar donde tú estás espiritualmente. He visto que Dios te ha usado en gran manera. Dime qué debo hacer. O quiero estar donde tú estás financieramente.
He visto que administras muy bien los recursos que Dios pone en tus manos. Quiero llegar ahí. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuál es el mapa? Y no estoy hablando de que vayas a preguntarle a uno de los hombres más ricos quiero llegar a ser rico como tú. No estoy hablando de eso. Poner orden en las finanzas, eso es de lo que estoy hablando. Lo que Dios pone en mis manos, lo quiero administrar bien. Y entonces, dime cómo lo has hecho tú. ¿Me podrías dar consejos de cómo llegar allí donde tú estás? Y no es que quiera copiarte, no es que quiera ser un clon tuyo, pero lo que anhelo es aprender de ti. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Saben cuál es el problema generalmente? Que le preguntamos a personas que están o en el mismo lugar que nosotros o peor que nosotros. Le pides consejo matrimonial a alguien que se acaba de pelear con su mujer, llega a su oficina y le dice, pasa adelante, siéntate. ¿Qué pasó? Fíjate que me está viendo mal con mi esposa y me dijo esto. Contestale así, mira. Y el otro, está bueno, se va. Peor. Le pides consejo financiero a una persona con tendencia a endeudarse todo el tiempo, que está sumida en deudas, y entonces le vas a decir, mira, tengo que tomar una decisión financiera, pero está más pisto. ¿O quieres bajar de peso y le vas a preguntar a un gordito como yo? ¿O me quieres preguntar a mí de peinados? ¿O le quieres preguntar a un adicto al tabaco cómo dejar de fumar? O a un alcohólico, mira, ¿cómo puedo dejar de tomar? Estoy tratando de ser bastante obvio porque ese es el error que constantemente cometemos. Preguntarle a gente que está o igual de mal que nosotros o peor que nosotros. Y quiero decirles algo, que sea pastor no significa que esté mejor que tú en esa área. Ya es hora de tener más transparencia, y gracias a Dios ha habido transparencia en este púlpito por muchos años, pero me refiero a no mostrarnos como pastores infalibles. Es decir, yo mismo, para ponerme esta ropa, le pregunté a mi esposa si combinaba, le pedí su consejo. Espero que haya sido bueno. Mi esposa y yo, con el paso del tiempo, hemos desarrollado un grupo de referentes. Y debido a mucha carencia de ética pastoral, hemos acudido a veces a personas fuera del contexto guatemalteco. Aunque algunas personas en el contexto guatemalteco han sido también nuestros consejeros y lo siguen siendo. Pero tenemos a una persona en específico que le preguntamos acerca de finanzas, una persona en específico que le preguntamos acerca del ministerio, pero una persona en específico que le preguntamos acerca de cada cosa. Y tratamos de tener esa red de consejeros, porque es la forma en la que la Biblia nos manda a funcionar. Otro consejo es, trata de tener siempre una segunda opinión. Es como cuando alguien recibe un diagnóstico médico, se va con otro médico, y si ese otro médico le dice lo mismo, entonces hay que hacer el tratamiento. Busca a alguien cercano a ti, pero también a alguien que no lo sea. Ese es otro consejo. Alguien cercano a ti puede ser parcial. Alguien
lejano a ti puede ser más imparcial. Y quizá necesitas que te hablen de una manera más cruda. Alguien cercano a ti quizá tenga pena de jalarte las orejas. Alguien lejano a ti quizá no le va a dar pena decirte claramente las cosas. Y este es el principal consejo. Entabla estas conversaciones con tu corazón abierto al hecho de que Dios usa la multitud de consejo como un recurso que proviene de Él mismo. Es decir, ¿quieres una herramienta divina? Sí, se llama multitud de consejo. ¿Quieres una herramienta divina porque no sabes qué hacer y qué decisión tomar? Se llama multitud de consejo. Pero quiero decirles algo, no lo mistifiquen. No lo arruinen con supersticiones. Conversen de manera espontánea. No traten de... Si ustedes ven que la cosa se empieza a poner rara y la persona, aquí te voy a decir lo que Dios pone en mi corazón, mejor yo pago mis cosas y me voy. Los mejores consejos que he recibido en mi vida son una sobremesa normal y hablamos. Y muchas veces la persona que me está aconsejando me cuenta una historia, una situación por la que él atravesó. Y en el momento que me está relatando su historia, digo, eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Y Dios ha usado a este hombre. Mis hermanos, las personas con las que hablamos para pedir consejo pueden ser instrumentos directos de Dios. Ahora, ¿qué debo preguntarle a una persona que me aconseja? Bueno, una pregunta importante es decirle, ¿hay algo de lo que estoy pensando hacer que esté fuera de los parámetros de la Biblia? ¿Que esté fuera de los límites de la Biblia? ¿O que vaya en contra de los principios de Dios? Otra pregunta importante a hacer es, ¿qué piensas que es lo más sabio que yo podría realizar en esta situación? Es que esta es la dificultad. Muchas veces donde nos encontramos no es una cuestión de correcto o incorrecto o de bueno y malo. Si fuera de correcto o incorrecto y de bueno y malo sería muy fácil decidir. Pero a veces son decisiones donde no son asuntos morales, sino mudarte de una ciudad, cambiarte de un empleo, aceptar o no una propuesta de empleo, estudiar o no tal carrera. Es decir, son decisiones que no son correctas o incorrectas, o buenas y malas en sí, y por eso se complican. Otra pregunta importante a hacerle a un consejero es, ¿qué harías tú si fueras yo? ¿Qué harías tú si fueras yo? Ahora, mis hermanos, quiero ir dando un desenlace a esta predicación. ¿Por qué Roboam buscó consejo para tomar una decisión? Es decir, lo mejor que Roboam hizo en sus casi 18 años de reinado fue buscar consejo. Después no escogió el consejo acertado, pero bueno. Pero ¿por qué él, en un momento tan tenso en su vida, dice, un momento, denme 3 días, y lo que hace es buscar consejo? Porque su padre, Salomón, fue quien más escribió al respecto en la Biblia. ¿Y qué hay de nosotros? Culturalmente tenemos una cosmovisión errónea y contraria a la palabra de Dios. Es decir, nuestra tendencia en nuestra cultura es actuar de forma contraria en cuanto a la palabra de Dios, es actuar de forma contraria a la palabra de Dios en este asunto de la consejería. En nuestro contexto, pensamos que el más capaz y el mejor es el que hace las cosas solo. ¿Sí o no? Vamos a hablar en Chapín. ¡Qué topado, mira! ¡Qué buzo!
Se lo echó todo él solo. No le preguntó a nadie. Es como piensan, o es como pensamos en nuestra cultura. Pero a la luz de la Biblia, esa forma está errada. Esa forma de actuar está errada. De hecho, la Biblia expone a la persona que hace las cosas sin buscar consejo como un evil. Y estoy pensando solo dejarle la palabra hebrea y ustedes investiguen. No me hagan traducirla. La persona que actúa sin pedir consejo en la Biblia se llama evil. Les voy a dar la traducción, pues. Necio, insensato, tonto. ¿Por qué no pedimos consejo? Muchas veces no pedimos consejo por cuestiones de orgullo. No, es que un líder en mi posición. No, es que yo soy el pastor. No, es que, no, yo soy el jefe. No, es que, ¿qué va a decir mi familia? No, no puedo mostrar debilidad. Yo tengo que demostrar que lo sé todo. Yo puedo solo y nadie debe decirme lo que debo hacer. Mis hermanos, a la luz de la Biblia, el buen liderazgo no se trata de tomar las decisiones por cuenta propia, sino de apropiarse de las decisiones que se toman basadas en multitud de consejos. La manera de Dios es unir las experiencias y el conocimiento de los suyos. Otra situación por la que no pedimos consejo es porque ya sabemos lo que vamos a escuchar y no queremos escucharlo. Y lo voy a llevar a un extremo. Alguien que esté adulterando no quiere hablar con el pastor porque sabe que le va a decir, deja ese pecado. O alguien que esté en un error recurrente en su vida, un error constante en su vida. Puede ser un error financiero, constante en su vida. No quiere oír consejo porque sabe que le van a decir que haga lo contrario a lo que está haciendo y está acostumbrado a su modus operandi. Huir del consejo, porque ya sabemos que nos van a decir algo contrario a lo que estamos haciendo, a lo que queremos hacer, eso se llama necedad en la Biblia, necedad. Ahora, les dije, ¿por qué Roboam buscó consejo? Porque su padre es el personaje que más habla al respecto en el Antiguo Testamento. Leamos algunos proverbios, Proverbios 11:14. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. Proverbios 12:15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Se los voy a leer en varias versiones. Este mismo proverbio. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección, llegarás a ser sabio. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Mis hermanos, pedir consejo no es una debilidad, sino una fortaleza. Pedir consejo no es muestra de ignorancia, sino de sabiduría. Pedir consejo no es muestra de incapacidad, sino de competencia en el reino de Dios. Lo que ha pasado es que Satanás nos ha querido hacer creer lo contrario, y la corriente del mundo también. El que pide consejo es un débil, es un ignorante, es porque no sabe qué hacer. El que pide consejo es porque es incapaz. Eso no es cierto. La Biblia dice, el que no pide consejo es un necio, y el que pide consejo es un sabio.
Los reyes de la nación de Israel utilizaron el servicio de consejeros de manera regular. Para los reyes era muy normal tener su séquito de consejeros y las decisiones las tomaban basadas en lo que los consejeros les decían. Dios es también presentado en su palabra como consejero. David dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Es lo que David escribe en el Salmo 16. El Mesías es anunciado por el profeta Isaías como el admirable consejero. El Espíritu Santo es nuestro parácletos, significa ayudador y alguien que nos guía a toda verdad. Mis hermanos, el consejo es el instrumento divino por excelencia para que nosotros podamos encontrar dirección y tomar decisiones basados en la voluntad de Dios. En otras palabras, estás en un dilema, estás en un apuro, estás en una encrucijada y le preguntas a Dios, ¿qué debo hacer? Dios te responde, busca el consejo de personas que me teman. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en tu palabra. Gracias por renovar nuestras mentes, Señor, porque tú nos transformas. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos y te pido que pongas personas claves en sus vidas, pero también la humildad de buscar consejo. Señor, te ruego que puedas guiarles a quién o a quiénes buscar para resolver la situación en la que se encuentran, para tomar las decisiones que necesitan tomar. Y te pido, Señor, que les bendigas con toda bendición. Tú eres el consejero por excelencia, Señor. Tú eres el admirable consejero, Cristo. Espíritu Santo, guíanos. Pero tú, Dios, también usas personas temerosas de ti, personas que tienen sabiduría, personas expertas en ciertos campos. Tú las usas. Pueden ser tus instrumentos para que tu voluntad sea llevada a cabo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que traigas esa respuesta al dilema que cada uno de nosotros está enfrentando. En el nombre de Jesús. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Entrégate a Él y dile conmigo al Señor, Señor Jesús, te necesito. Vamos, habla con Dios y dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Ten misericordia de mí. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.